Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, nuevamente en TVX, este gran canal, y a partir de mañana el programa será colocado en Facebook y YouTube en la sección de Aclarando Conceptos. Ahí quedará permanentemente para cuando quieran consultarlo. Ahora, en estos momentos en que la crisis de los Estados Unidos está acabándose, al menos en este round, y las grandes economías europeas están empezando a soportar la crisis, el mercado fue y está siendo manipulado, inyectando enormes cantidades de dinero sin respaldo, beneficiando sobre todo a las grandes empresas tambaleantes, a cero o casi cero las tasas de interés. Por ejemplo, la ayuda que ha sido enviada a España últimamente se repartió la mitad para el Banco Bankia y la otra mitad para todas las demás necesidades. Y para ello el pueblo fue gravado con medidas antipopulares que significaron un sacrificio excesivo y por mucho tiempo el calvario para el pueblo español. Esto no ha terminado. Luego seguirá Italia, que tiene una deuda externa mayor del 120% del PIB. Y Berlusconi, que fue uno de los causantes principales, apartado de la política. Y él, si me preguntan por él, pues se encuentra bien de salud. Gracias. La ayuda monetaria se realizó a solicitud de las mismas empresas que fueron las adalides del neoliberalismo, que propugnaba la libertad absoluta de la empresa privada. Pero en tiempos de crisis empezaron a pedir como locos la intervención estatal, el socialismo para salvarlas de la bancarrota. Segundo, en los países pequeños, sin embargo, como el nuestro, y sobre todo en los países con economía dolarizada, donde El Salvador clasifica, sin política crediticia la cosa es diferente. El circulante no puede incrementarse. Este se encuentra en poder de los bancos que han restringido exageradamente los créditos normales, otorgándolo a pequeños y medianos únicamente a través del elevado interés de las tarjetas de crédito. Las tasas de interés pasivas a la baja y las activas al alza. Aunque la crisis es generalizada, su causa común en nuestro país es que no hay dinero, al menos no es suficiente, y esto acarrea todos los problemas económicos derivados que con una buena política gubernamental tan solo ha podido evitarse que se incrementen demasiado, obligándose a usar un mal necesario, nuevos empréstitos. Esto por sí solo no soluciona el problema, tan solo lo dilata. Fuera de ello, el gobierno no tiene dinero suficiente y las deudas y compromisos son mayores, así que tienen que planificarse aún más nuevos impuestos al próximo futuro, más los nuevos que quieren poner ahora. Los pusieron, pero hay unos recursos en la Sala de lo Constitucional para ver si se declaran incorrectos e inconstitucionales. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son políticamente indeseables. Sin embargo, Arena en la Asamblea se opone a los nuevos préstamos, cualquiera que sea, y en la Sala de lo Constitucional está pendiente para anular los nuevos impuestos que son las transferencias bancarias arriba de $1,000, exceptuando sin embargo una serie de gastos que se consideran exentos. La derecha quiere anularlos todos. El diario de hoy, en la portada del lunes 27 de octubre del 2014, publica destacadamente: FMI, o sea, Fondo Monetario Internacional, pide al gobierno recortar sus gastos, reducir la deuda pública y aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Esto no es una mentira. El FMI lo dijo, pero era tan solo una media verdad, porque también dijo que se deberían aumentar impuestos para mejorar el ingreso. Y eso maliciosamente no se dijo. Viva la libertad de información y de prensa, pero muchas veces, como en este caso, se usa la libertad de desinformación, lo cual es perverso. Esto acarrea un proceso de discusión social. ¿A quién le cargamos los impuestos? Ciertos sectores empresariales, generalmente la cúpula, piden que se aumente la base tributaria, entendido esto en incluir también a los pequeños empresarios e incluso a los micros. De esa forma, hasta la vendedora de pupusas o los microchalet, incluso el comercio informal de todo tamaño tendrían que pagar. A esto se agrega que tendrían
al menos desde la perspectiva de ellos, que eliminarse los subsidios a las clases populares, porque esto es simplemente para ellos populismo, olvidándose del compromiso social, excepto cuando están en propaganda electoral. Sin embargo, muy pocos hablan de los subsidios a las grandes empresas, con exoneración legal de los impuestos, ni la evasión fiscal muchas veces evidente de algunos grandes, ni la elusión fiscal práctica común, sin llegar a una inconveniente cacería de brujas, porque también se necesita a las grandes empresas para progresar, y muchas de ellas pagan todos sus impuestos. Se debe antes diferenciar a las buenas empresas con las evasoras, que no son muchas, pero tampoco pocas. Eliminar los subsidios populares e incrementar los impuestos a la clase media, al mismo tiempo de mantener los subsidios y exenciones a los grandes e incluso reducirles y hasta eliminarles sus impuestos, es también pedido por ciertos personajes de la derecha. Lo justo, y esto también son los dictados de Dios, es todo lo contrario. Reducir los impuestos a los pobres y subírselos a los grandes. Es algo propuesto por el presidente Obama cuando era candidato en su primera elección. Esto en su momento fue criticado por un medio escrito de derecha en El Salvador. Ahora, reelecto, el presidente Obama acepta el aumento de impuestos solamente para personas que ganan más de $250,000 anuales. 3. Existe una serie de problemas con tendencia histórica de agravarse a través del tiempo. Además, junto a la desunión y el enfrentamiento que se acentúan, las incertidumbres y los problemas que se multiplican y complican. El enfrentamiento entre la cúpula empresarial y el gobierno alcanza límites escandalosamente altos, a lo cual se unen los medios periodísticos de derecha. Si bien los medios de izquierda son afines al gobierno, la lucha es desigual porque los medios de derecha son considerablemente más fuertes. Las noticias son escandalosamente parciales, que hasta en uno de ellos, el peor de todos, hasta cambia convencionalmente los encabezados a las noticias, todavía más negativos que el detalle de las noticias, demoledor para aquellos que solo leen los encabezados. Todo lo bueno que haga el gobierno no se publica, o mejor dicho, consideran que este gobierno no hace nada bueno, y aumentan, el anterior tampoco, y los errores que siempre hay se tabulan como fracasos definitivos y se potencializan aún más de lo que realmente son. 4. Se habla de que los subsidios generalizados perjudican las finanzas del gobierno. Definitivamente el gasto innecesario se reduce al focalizar los subsidios. Es evidente que estos deben focalizarse. ¿Pero cuáles? No los subsidios populares que todo el mundo necesita, me refiero a la gente más humilde y pobre del país, incluyendo la clase media que está llegando a niveles de pobreza. Pero además de eso, y más importante, tienen que determinarse si han sido necesarios cuando los subsidios han caído en manos de las grandes empresas, analizando costos y ganancias reales de las empresas subsidiadas. Incluso la renta, a ver si es correcta o no, porque unas declaran hasta pérdidas o exijo ganancias. Si las tarifas de los precios son incrementados unilateralmente por ellas, al eliminar o disminuir los subsidios, se trasladaría la carga financiera del gobierno al pueblo salvadoreño, en el entendido que pueblo somos todos, y dichas empresas se quedarían siempre con ganancias fabulosas. Fuera de ello, con subsidios o no, las tarifas de los servicios o valores de los bienes de las empresas subsidiadas que cobran deberían revisarse adecuadamente. Se les da libertad económica como liberalismo pleno y a veces monopólico o oligopólico. Con facilidad también pueden maquillarse los balances para ocultar ganancias y con estas revisiones históricas de no auditar o hacerlo con suavidad dichas empresas, la verdad continúa oculta. En el gobierno anterior, y el anterior al anterior todavía peor, la posición era totalmente decepcionante. Se justificaba la no revisión de los balances y el pago de impuestos de las grandes empresas monopólicas y oligopólicas por carecer de suficientes peritos fiscales cuando a los pequeños y medianos empresarios se les acusaba permanentemente, estableciendo puntos fijos durante semanas y hasta meses. Claro, a los pequeños se les aplicaba la rigidez de la ley basado en el principio de que mejor se castiga a un inocente pero que no se aproveche un culpable. Claro, un culpable mínimo. A los grandes se les aplicaba el mismo principio, hay que ser claro, solo que al revés. Este tipo de empresas, cuando están totalmente favorecidas por la ley,
con grandes beneficios, excepciones y subsidios y mercados cautivos, deberán revisarse a profundidad, sobre todo cuando declaren pérdidas o ganancias risibles en sus declaraciones fiscales. Este control reduciría los precios de los bienes y servicios. Además, que daría ingresos al Estado que el gobierno urgentemente necesita. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera debe fomentarse, pero debe establecerse un marco de referencia con reglas claras del juego y donde el Estado supervise y corrija las disfuncionalidades y frene los abusos. Mercado privado, pero sin abusar, con cierto control estatal, al menos de revisión. Si bien el caso contra los pequeños y medianos empresarios ha disminuido con el actual gobierno, la revisión a los grandes no ha cambiado para nada. Cuando un nuevo gobierno en el próximo mediano futuro decida hacerlo, tiene que incluir en la revisión el por qué los funcionarios de los gobiernos anteriores no quisieron hacer nada en este asunto. El que tiene más debe pagar más. Y esto también es un principio religioso, ¿o no? Sin ir muy lejos, Hugo Beteta, subdirector regional de la CEPAL, durante el 34 periodo de sesiones llamó a los gobiernos, óigase bien, eso nunca salió en ningún periódico de derecha, analizar los privilegios fiscales a los grandes, ya que ese dinero en exceso, perdonado en exceso, serviría mejor para mantener los programas sociales de los más necesitados. La derecha mantiene que estos subsidios populares son un despilfarro y que deben cancelarse. Sin embargo, cuando hay elecciones, copian lo que los candidatos de izquierda generalmente llevan en su programa de gobierno. Y carentes de originalidad, al menos en el candidato del Nuevo Cuscatlán y el candidato de San Salvador tan solo dicen: seguiremos con los programas del Frente y lo mejoraremos aún más. Palabras. Esto pasó antes en la última elección presidencial, al menos en la segunda vuelta. En la primera vuelta hasta el vaso de leche era un despilfarro y en la segunda vuelta se afirmó que lo seguirían dando, incluyendo un desayuno completo. Esto evidentemente no era más que promesa electoral. La realidad no depende solo del candidato, sino también de su partido, cuya política económica neoliberal lo prohíbe. Alguien dijo por ahí que regalar agua era ilegal y otro dijo que no le gustaban los subsidios ni regalar a nadie. Ahora en estas elecciones se vuelve a decir que seguirían los subsidios populares de la actual alcaldía del Frente en Nuevo Cuscatlán, mientras su partido sigue insistiendo que es populismo. También el candidato se le sale lo neoliberal al insistir que regalar agua era prohibido, o sea que el agua no debe ser un servicio social, sino un negocio. Incluso lo quieren privatizar. Tal vez mejorarán el servicio, pero será inasequible por su precio para la gran mayoría del país, al menos de los excluidos y los más pobres de ellos. Por otro lado, el candidato de Arena para San Salvador repitió todos los programas presentados por el candidato del Frente, pero también dijo que a él no le gustaba regalar, esto es, que no le gustaban los subsidios populares. Entonces, ¿cómo mantendría la asistencia social que es parte de las programáticas del candidato del Frente? Continuamos con las promesas electorales, en este caso no creíbles. Quinto, los enfrentamientos entre la cúpula empresarial y el gobierno se han agudizado, muchas veces con un ataque personal que continúa contra Mauricio Funes. En el 2010, haciendo un poco de historia, con el anterior presidente de ANEP las cosas eran diferentes. Las palabras del anterior presidente de la ANEP, Carlos Enrique Araujo Ezersky, eran realmente prometedoras, mencionadas en la prensa gráfica del miércoles 2 de junio del 2010. Palabras textuales: aceptamos la invitación del presidente Funes a unirnos para que todos trabajemos para un mejor El Salvador. Estamos conscientes de que el país es un barco donde todos debemos aceptar nuestras responsabilidades. Y más adelante agregaba: hay que jugar en el mismo equipo para derrotar juntos la pobreza y llevar a cabo una reactivación económica. Buenas palabras, dichas por Araujo Ezersky. Pero lamentablemente a él se le terminó el periodo de ANEP o se lo terminaron. Y la nueva directiva de ANEP, que todos la conocen ahora, con su director ejecutivo que a veces los acompaña, vino más combativa y más confrontativa, a veces jugando a la política partidarista. A otro Araujo, Arturo, el presidente de la República de ese entonces, le dieron un golpe de Estado en diciembre de 1931 financiando al general Maximiliano Hernández Martínez
que masacró campesinos en enero de 1932, justo un mes después. Esto no fue una casualidad. La represión ya estaba programada y comprometida. Araujo quería arreglar las cosas por las buenas y estaba considerando tomar las medidas sociales, populistas para otros, para resolver el hambre de las comunidades indígenas y mestizas y devolverles las tierras comunales quitadas unos cuantos años antes, en 1882, presidente Saldívar. Hernández Martínez la resolvió con ametralladoras, para satisfacción de los radicales. Todavía hay gente de derecha, entre ellas un comentarista político repetitivo, que hoy sale menos en televisión, antes salía bien repetitivo, que admira a ese Hernández Martínez, no el que quitó la corrupción y bajó los intereses, la parte económica que la manejó bien, incluso suspendió el robo, sino al Hernández Martínez, que ocupó la violencia, dando un golpe de Estado y masacrando a los disidentes en su periodo de 13 años, casi 50.000 asesinados. Como dicho comentarista concluyó, a mí me gusta la democracia, pero si hay un gobierno que no es democrático, es permitido realizar medidas no tan democráticas con el objetivo de restaurar la democracia. Fascismo puro. Al menos podemos afirmar, y esto no puede ser desvirtuado, que al fin tenemos completa libertad de prensa en nuestro país, que es tan irrestricta que hasta llega al libertinaje. Las redes sociales se ubican igual. A veces exageran y a veces tocan cosas personales de ambos lados. Solo que hay más democracia participativa. Somos todos solidariamente responsables y por consiguiente, de no brindar nuestra colaboración en la realidad seríamos solidariamente culpables. Por otro lado, mucha inversión está detenida por la excesiva disminución de los créditos bancarios para los pequeños y medianos empresarios. Y los grandes no quieren invertir, quieren más garantías, menos impuestos y más exenciones, y aún más. Esto es excusa. Quieren tener el Ejecutivo y controlar totalmente al país, que ahora tan solo lo controlan parcialmente. Están mal acostumbrados, antes lo tenían todo. Al presidente, cualquiera que sea, al presidente de la República de El Salvador, al menos cuando ejerce su cargo, debe respetársele. Cuando Cristián era presidente, bastó una pregunta fuera de tono de parte del periodista del CNN, Jorge Gestoso, para que se diera prácticamente un duelo nacional. Se le había faltado el respeto al presidente y por consiguiente a nuestro país. Tampoco es para tanto. Tal vez esto se deba a que Cristiani, siendo presidente de la República, y ahora que no lo es, aunque sí volvió como coordinador de la Comisión Política de Arena, demostrando públicamente quién es el que manda allí, o sigue mandando allí, tal vez por eso siempre siga cantando que sigue siendo el rey. Nadie pide respeto exagerado, que más parece sumisión, pero tampoco lo contrario. La crítica tiene que ser profunda y constructiva. No usar mentiras ni meterse en la vida personal de nadie. Y sobre todo, hay que también presentar soluciones. Muchas gracias.